Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, recibo una cantidad de emails que es absolutamente brutal y la verdad es que no puedo responder a todos, pero de entre los que recibo hay algunos que son absolutamente increíbles y hay uno que quiero mostraros y que voy a leeros porque es una experiencia que realmente conecta con algo que creo que todos tenemos, que a todos nos ha pasado en forma de déjà vu o déjà vu, tal y como queramos llamarlo, y que responde a muchas de las preguntas que nos hacemos durante la vida. Es un relato de un chico que se llama Sergio, no voy a dar su apellido para, bueno, pues para mantener su anonimato, y que dice así. Vamos a empezar por el principio, dice: Hola Vicente, este es mi relato, es antes de nacer. Por alguna razón nací sabiendo quién era el doctor, refiriéndose al que le trajo al mundo, quién era mi mamá, mi tío, mi primo, etc. Al verlos, al estar con ellos, pero no sabía sus nombres, solo el parentesco que tenían conmigo. En el caso del doctor, pues el doctor que me atendió en el parto. Dice Sergio: cuando naces, ya sabes o reconoces muchas cosas, como si ya las hubieras visto antes. Todo, cualquier detalle, una báscula, una cuna, un piso, refiriéndose al suelo, una ventana, etcétera. Bueno, esto es muy curioso porque en esta parte del email me ha parecido muy lógico pensar, como decía, en los déjà vu, como si todo lo que ocurre cuando tenemos uno, pues consistiera exactamente en esto, en que todo lo que nos pasa ya lo hubiéramos visto anteriormente, como si hubiésemos visto toda nuestra vida entera antes de nacer y se nos hubiera olvidado, y en esos momentos de repente aparecieran pequeños retazos de esos recuerdos, de saber qué es eso y bueno, pues que ya lo habríamos visto, ¿no? Bueno, pues este chico lo que nos está diciendo es que nada más que nace, él dice que ya se acuerda de todo lo que está pasando a su alrededor, como si ya lo hubiera visto, y nos está diciendo que eso ya le pasa nada más nacer. Bueno, pues sigue el testigo diciéndome: lo primero que hay, lo primero de todo, es un parque con una fuente central. No recordaba muy bien su forma y todo estaba cubierto por un manto de neblina. Una neblina de unos 80 centímetros de alto. Había árboles de fruta y no recordaba si eran manzanas o algo parecido. Había más gente y estaban todos en ese parque descansando o disfrutando de un descanso. Se está refiriendo a antes de nacer este chico, ¿no? Dice: de repente se me acercó una chica de unos 18 años. Yo me veía como un chico de unos 18 o 20 años de edad y estábamos todos vestidos con túnicas blancas, tipo griego. Aquí este testigo nos está diciendo que justo antes de nacer le está pasando esto. Y a mí me recuerda a a estas figuras, los Moiras, personificaciones del destino en la antigua Grecia, una figura que además tiene a la famosa Santa Muerte, tras haber muerto, que por cierto estás en paz con Dios, también con esta vestimenta. También me recuerda al arcángel Azrael, arcángel de la muerte, en varias tradiciones extrabíblicas, entre otras, como si tras morir la figura que adoptásemos y la vestimenta pues fuese exactamente esta y estuviésemos esperando un nuevo destino. Y es muy curioso porque parece que la tradición no se equivoca y parece que este testigo pues fue capaz como de saltarse el hecho de olvidarse de todo aquello, como si este chico, pues tras morir, hubiese vivido todo esto y fuese el único ser humano que hubiese recordado lo que le pasó tras morir. Y estamos hablando de que este chico, después de la muerte, pues se encuentra que está en ese parque con esa neblina, pues no muy alta, y que está con otras personas esperando con una túnica, y que se encuentra con esa chica también de unos 18 o 20 años de edad,
edad igual que él. Entonces sigue Sergio diciéndome: estaba, antes de volver a nacer, recostado en una especie de hamaca o un sillón, reposando o leyendo en ese parque, y estaba como estudiando para algún tipo de examen o algo parecido. De repente, una chica me llama, no recuerdo si por mi nombre o algo así, y me dice que un señor me llama. Me levanto y voy apresurado a verlo, porque ese señor era como alguien con poder o un jefe, y bueno, pues ando y llego hasta él. Me dice ese señor: ya es tu hora de nacer. Tenía barba, pelo blanco, un bastón cuyo mango terminaba en una espiral. Llego, lo saludo y él nos conduce a una puerta de una habitación tipo contenedor. Era una habitación muy angosta, como de unos 2 o 3 metros de ancho por 10 de largo. Y entonces este chico entra en esa habitación y se encuentra que al final hay como un mueble a la derecha tipo computador, es decir, como si viese una serie de ordenadores con 2 pantallas. Y en los 2 controles, hay unas pantallas y una serie de luces, de controles, pues observa que hay pues como una especie de 2 esferas, hay unas 2 esferas de colores azules, rojos, violetas, amarillos, que constantemente estaban cambiando de color. No había casi nada más. Entonces, claro, él se siente muy, muy sorprendido, le están dando para allá, llega a la habitación con esos monitores, llega a ver pues esos teclados con esas luces, y claro, es muy curioso porque es muy interesante la figura de Dios aceptada por decenas y decenas de credos, como ese señor con barbas, pero bueno, en este caso, en esta experiencia, este señor le lleva allí, a esta habitación con ordenadores y pantallas, y el testigo se acuerda perfectamente de esto. Estaríamos hablando prácticamente de como si estuviésemos hablando de una simulación informática para nuestra vida, y ese fuera el centro de control, al menos esa pequeña habitación solo para nosotros, como si fuera un centro de control en donde pues algo iba a pasar con la siguiente vida. Y es muy curioso porque le dice este señor al testigo, a Sergio: ya vas a nacer y tienes que escoger en qué familia vas a nacer. Una es una familia con una buena vida y la otra va a ser una familia que va a tener una vida difícil, dura, llena de problemas. Y vas a tener que enseñarles tú a ellos. Ese señor le enseña en una pantalla la vida fácil y en la otra la vida difícil. Y entonces Sergio cuenta en el email que siempre ha sido un hombre de tomar retos, y que en ese momento sabía que el resultado de las 2 vidas, pues bueno, pues lo tenía completamente claro cómo iban a ser, y que esas 2 vidas iban a ser evaluadas y además calificadas, como si de alguna manera supiera que hay que acumular puntos, y cuantos más puntos obtuviese, más rápido pasaría a otro nivel, como si tuviese que elegir efectivamente una de esas 2 vidas, que ese chico fuese a ser evaluado y esos puntos se acumularan para la siguiente vida, para ir de alguna manera pues completando un tope, para llegar hasta un punto determinado de puntos, ¿no? Bueno, este chico dice que elige la más difícil, y bueno, pues dice que eligiendo las más difíciles en los diferentes retornos tras morir, llega un momento en el que ya no necesitas seguir retornando a la Tierra para seguir acumulando puntos con esos exámenes que te van tocando. Además dice una cosa muy curiosa, que dice que después de llegar a esos puntos determinados, pasas a un nivel superior de tipo administrativo. Al menos eso es lo que sabía en ese mundo en el que él estaba. Además me dice: hay que escoger bien porque nosotros, y claro, eso es como si ese señor le estuviese diciendo, dice, porque nosotros no vamos a poder ayudarte y vas a estar por tu cuenta, y aunque nos pidas ayudas, no vamos a poder
intervenir. Y entonces, bueno, pues ahí va el Sergio haciéndose el muy audaz. Ahí está ese chico, dice, no, yo quiero la vida difícil. Sobre todo porque diría, en ese momento este chico le estaba diciendo, mira, yo voy a coger lo más difícil y así no me voy reencarnando tantas veces en la Tierra, ¿no? Como si además este planeta fuese especialmente difícil, ¿no? Bueno, en este punto tengo que añadir que, según esta experiencia, todo lo que le pidamos a los dioses, pues evidentemente no serviría de nada, solamente el libre albedrío, el destino y la conexión que puedan tener los elementos de ese fascinante destino, pero no existiría ningún tipo de ayuda por parte de esos dioses, algo que me parece asombroso, ¿no? Y dice Sergio, en esa habitación estaba viendo las dos vidas que le estaban ofreciendo, la fácil y la difícil. Y entonces, bueno, pues elige la difícil y así terminamos con esta etapa y entonces paso ya a la etapa administrativa, ¿no? Y entonces dice, no me acuerdo qué vi exactamente en las pantallas, pero no me tomó mucho tiempo ver las dos vidas completas y comparar, y fue muy rápido para mí. Es decir, este chico que estaba allí viendo esas dos pantallas, pues no le tomó muchos minutos o muchos segundos ver lo que iba a ser cada una de sus posibles vidas. Dice, por alguna razón yo sabía que estaba muy cerca de conseguir ya los puntos necesarios para pasar al siguiente nivel y bueno, pues ya sabía efectivamente que no quería regresar, ¿no? Y bueno, pues una vez ya decidido esto y acordado, es decir, él como que lo habla con esa figura y dice, mira, yo me quedo con la difícil, pues resulta que cae en un túnel de luz y desciende para nacer. Y aquí tengo que comentar que, evidentemente ese señor que le ha ofrecido esas dos vidas en esa habitación, pues él sabe lo que va a pasar, lo que significa, si lo pensamos, es como si todo estuviese diseñado y más que resuelto por la parte de esos señores que le están ofreciendo en esas dos vidas, es decir, saben lo que será la Tierra en el futuro y diseñan vidas. Increíble, ¿no? Entonces sigue Sergio diciéndome, no estoy seguro de lo que voy a relatar a continuación de ese túnel de luz, como si hubiese un intervalo que queda no muy claro, ¿no? Como entre el túnel de luz y el nacimiento, como si hubiese una parte borrosa, ¿no? Y dice, ahora estoy en la sala de operaciones y por alguna razón sé quién es el doctor y sus funciones y sé quiénes son las dos enfermeras que estaban ayudando a mi madre. Sabía que eran, enfermeras, pero no sabía sus nombres. Solo sé que esto es una cesárea, me están sacando de mi mamá y se me está agarrando de la cabeza y después me está tomando por los pies. Y entonces dice Sergio una cosa muy, muy curiosa. Dice, yo sé qué me va a pasar si no lloro. El doctor me va a dar una tremenda nalgada, es decir, le va a dar un golpazo alucinante. Dice, yo sé que me va a doler mucho, sobre todo porque tengo una piel muy sensible y como todas las pieles sensibles al nacer, y él lo sabe en ese momento, así que me pongo a llorar por mi cuenta y no es necesario llorar, pero bueno, yo lo hice por mi propio bien, como si el bebé pues estuviese siendo consciente del tema y estuviese diciendo, esta hostia no me la quiero llevar, ¿no? Esto es que es muy curioso, ¿no? Dice, la enfermera me vuelve a coger, me envuelve en una mantita y me coloca en una balanza de esas blancas de lámina gruesa, una balanza antigua que tenía una escala y una flecha para pesar. Me vuelve a levantar después de tomar mi peso y en ese momento veo que es de noche, veo que son entre las 7 y las 9 de la noche y hace frío. Estamos en un segundo piso y lo deduzco porque se ven las calles de abajo. Y este chico dice, luego le pregunté a mi madre y efectivamente nací en un hospital en una planta segunda entre las 7 y las 9 de la noche, un parto prolongado, ¿no? Y dice que siendo bebé se estaba dando cuenta de hasta el más mínimo detalle. Dice este chico, dice, todo va bien, pero al alejarme de mi mamá siento que estoy desprotegido, expuesto y débil. Y de repente
en lo que la enfermera me está llevando a la cuna, veo en el suelo unas sombras oscuras que se van transformando en unos monstruos similares a los de la película de los Gremlins, exactamente como son los Gremlins después de caerles agua. Dice, cuando vi la película ya de mayor, confirmé que eran exactamente iguales, totalmente iguales, exactos. Dice, esos monstruos saltan para alcanzarme, pero no pueden porque la enfermera me llevan ahí cargado e intentan subir por ella, pero no pueden acercarse a ella o trepar porque la energía de mi enfermera es demasiado grande para ellos. Ellos esperan su oportunidad y nos siguen hasta la cuna. Eran varios, como 6 o 7, y error, claro, ahí fue cuando lloré porque sabía que ahora sí podían atacarme o chupar mi energía. Veo aterrado cómo suben por la cuna hasta alcanzarme y lo que hacen es empezar a chuparme la energía desde el ombligo. Y yo sé que eso no es bueno y que me pueden matar de esa manera. Quizá esté hablando de ese síndrome de la muerte súbita, y esto por supuesto es algo completamente subjetivo, pero es impresionante, ¿no? Sobre todo porque algunas veces la medicina no tiene explicación para ello, ¿no? Y dice, pero ellos quieren su alimento, su néctar. Yo no puedo hacer nada, mi cuerpo no responde bien para defenderme y mi única defensa es dormirme, y así hago. Y claro, yo tengo algo que decir al respecto porque algunas veces nos sentimos totalmente destrozados de cansancio, de energía, además de lo que es la propia biología del cuerpo y la cabeza, ¿no? Como si estuviesen además actuando estas entidades que también está describiendo el testigo. Es que es muy curioso, ¿no? Como si esas entidades estuviesen en otro plano y se diesen cuenta de que estamos mal y viniesen a chuparnos de alguna manera a nivel energético que nosotros no sabemos definir, ¿no? Pero bueno, esto es una buena pregunta, ¿no? Entonces seguimos con la experiencia de Sergio. Dice, después me acuerdo de cosas aisladas que me sucedieron entre la edad de recién nacido y los 4 años y claro, también posteriormente a los 4 o 5 años, pues resulta que esa edad es la que en una persona generalmente ya pues empieza a desconectarse de su mundo espiritual. Y es muy curioso porque esto enlaza perfectamente con los casos de reencarnaciones. Los niños saben cuál fue su vida anterior, pero a los 4 o 5 años ya empiezan a desconectarse de su vida anterior y ya empiezan a conectarse a su vida actual, ¿no? Bueno, esto también es increíble, lo que decíamos de los déjà vu. Y entonces dice el testigo, bueno, pues para la propia protección del equilibrio psicológico, pues tenemos que adaptarnos a esta vida de realidad, a esta edad, donde nos despegamos de esta vida energética, espiritual, se nos acaba la inocencia, se mata la alegría. Y bueno, pues estamos obligados a ver la realidad de nuestra familia y del entorno, ¿no? Bueno, aquí seguimos, ya terminando. Este mundo nos obliga a ver la realidad y olvidarnos de ese mundo espiritual, y aquí acaba un poco el email de este hombre, ¿no? Bueno, pues dice, al final te envío este relato con mucho aprecio y con la intención de compartir mi experiencia contigo y con todos los telespectadores de tu buen canal. Bueno, pues aquí termina este asombroso email que he querido comentar con vosotros, que la verdad es que pues a mí me ha hecho pensar en bastantes preguntas. Son 4 o 5 y os las voy a decir. ¿Os imagináis romper el bucle y ver 7.000 millones de contenedores, uno por cada ser humano, que baja a la Tierra? Sería desde luego la visión más tenebrosa que pudiésemos llegar a tener en toda nuestra vida. ¿Qué sería ese parque en donde estaban esas otras personas de 18 o 20 años allí descansando? Esa niebla allí. Tras terminar esos puntos en donde tenemos que ir acumulándolos, ¿no? ¿Dónde iremos?
si eso es administrativo, ¿es esto una especie de simulación de programas? ¿Qué es eso de subir a nivel administrativo? Tras terminar todo esto, ¿quién pone esas vidas ya programadas? ¿Quién está programando la vida buena y la vida mala? ¿Quiénes son esas criaturas que trataban de coger esa energía, digámoslo así, del recién nacido, que llegan allí sabiendo que él ha nacido, que tratan de subirse a la enfermera, que tratan de subirse a la cuna y lo consiguen y empiezan a chuparle energía? Y el niño, sabiéndolo, porque sabía todo lo que estaba pasando, se tiene que dormir. Y él sabe que tiene que dormirse. ¿Quiénes eran esas criaturas? ¿Es posible que convivamos con otros seres que no vemos? Y la última, ¿qué es esa habitación con luces y pantallas? Si esta experiencia es absolutamente real, tal y como lo ha contado en este email este chico, pues parece todo muy claro. ¿Y qué es esa habitación con luces y pantallas? ¿Sería posible que realmente alguien nos está controlando y está haciéndonos elegir entre lo bueno y lo malo? Esto es muy curioso porque habría gente que habría elegido una vida muy mala, muy difícil, y otra gente que habría elegido una muy, muy, muy buena. ¿Y por qué ocurriría eso? ¿Quién está detrás de todas esas decisiones? Aquí está este programa que he querido acercaros de una experiencia alucinante, impresionante, y que bueno, pues espero que os haya gustado tanto como a mí a la hora de evaluarlo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Es que nada más que nace, él dice que ya se acuerda de todo lo que está pasando a su alrededor, como si ya lo hubiera visto, y nos está diciendo que eso ya le pasa nada más nacer. Bueno, pues sigue el testigo diciéndome: lo primero que hay, lo primero de todo, es un parque con una fuente central. No recordaba muy bien su forma y todo estaba cubierto por un manto de neblina. Una neblina de unos 80 centímetros de alto. Había árboles de fruta y no recordaba si eran manzanas o algo parecido. Había más gente y estaban todos en ese parque descansando o disfrutando de un descanso. Se está refiriendo a antes de nacer este chico. Muchas cosas, como si ya las hubieras visto antes. Todo, cualquier detalle, una báscula, una cuna, un piso, refiriéndose al suelo, una ventana, etcétera. Bueno, esto es muy curioso porque en esta parte del email me ha parecido muy lógico pensar, como decía, en los déjà vu, como si todo lo que ocurre cuando tenemos uno, pues consistiera exactamente en esto, en que todo lo que nos pasa ya lo hubiéramos visto anteriormente, como si hubiésemos visto toda nuestra vida entera antes de nacer y se nos hubiera olvidado, y en esos momentos de repente aparecieran pequeños retazos de esos recuerdos, de saber qué es eso y bueno, pues que ya lo habríamos visto, ¿no? Bueno, pues este chico lo que nos está diciendo es un relato de un chico que se llama Sergio. No voy a dar su apellido para bueno, pues para mantener su anonimato, y que dice así. Vamos a empezar por el principio. Dice: hola Vicente, este es mi relato, es antes de nacer. Por alguna razón nací sabiendo quién era el doctor, refiriéndose al que le trajo al mundo, quién era mi mamá, mi tío, mi primo, etc. Al verlos, al estar con ellos, pero no sabía sus nombres, solo el parentesco que tenían conmigo. En el caso del doctor, pues el doctor que me atendió en el parto. Dice Sergio: cuando naces, ya sabes o reconoces. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, recibo una cantidad de emails que es absolutamente brutal y la verdad es que no puedo responder a todos, pero de entre los que recibo hay algunos que son absolutamente increíbles y hay uno
que quiero mostraros y que voy a leeros porque es una experiencia que realmente conecta con algo que creo que todos tenemos, que a todos nos ha pasado en forma de déjà vu o déjà vu, tal y como queramos llamarlo, y que responde a muchas de las preguntas que nos hacemos durante la vida. ¿no? Dice, de repente se me acercó una chica de unos 18 años. Yo me veía como un chico de unos 18 o 20 años de edad y estábamos todos vestidos con túnicas blancas, tipo griego. Aquí este testigo nos está diciendo que justo antes de nacer le está pasando esto. Y a mí me recuerda a a estas figuras, los Moiras, personificaciones del destino en la antigua Grecia, una figura que además tiene a la famosa Santa Muerte, tras haber muerto, que por cierto estás en paz con Dios, también con esta vestimenta. También me recuerda al arcángel Azrael, arcángel de la muerte, en varias tradiciones extrabíblicas.